Esta es la clase de ángulos. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, que es ángulos. ¿Quién me indica la definición? A ver, léame la definición. Valeria. De ángulos, ya, es la figura geométrica determinada por la reunión de los rayos que tienen el mismo origen. Muy bien. ¿Entiendes cada palabra de lo que estás hablando? Por ejemplo, vamos a sombrear. Figura geométrica. ¿Sabes qué es una figura geométrica? Sí, Ya. ¿Sabes qué es un rayo? sí. ¿Sabes qué es un origen? Origen, ¿dónde se origina? Ya. Muy bien. Entonces sabes todas las palabras, ya. Vamos por partes. ¿Un ángulo qué cosa es? Es la figura. Un ángulo, profesora, no es... A mí me han dicho que un ángulo es 30. 30, ¿es un ángulo? ¿Sí o no? Yo siempre escucho ángulos y escucho números. 30, ¿es un ángulo? ¿O qué es 30? Ya. Si dicen que no es un ángulo, ¿qué cosa es 30? Mira, acá están los graditos, por si acaso. Es la medida de un ángulo. Eso. 30 es la medida del ángulo, perfecto. 30 no es el ángulo, ¿ok? Como decir, ¿cuánto está esa mesa? A esa mesa está 120 soles. Ah, ya. Entonces, ¿qué es la mesa? ¿120 soles? No, 120 es el costo de la mesa. Por ahí. Entonces, el ángulo es toda la figura, chicos. Toda la figura. ¿Qué cosa? Todo esto. Todo esto es un ángulo. Es una figura geométrica determinada por la unión de dos rayos. Ah, ¿y qué acaparan esos dos rayos? Este rayo OA, acá, se inicia, no, y termina, no, no termina. Un rayo nunca tiene fin. Se va y se extiende hasta el infinito. Ese rayo abarca un área, ¿verdad? Todo esto es el ángulo. Por acá termina, miren, con el otro rayo, OB. Ese rayo recuerda hasta el infinito. Solamente tienen un inicio, que es este. Entonces, todo esto que es sombreado, todo es el ángulo, se extiende hasta el infinito. Uy, pero no me sirve, Miss, porque a mí, ¿para qué me va a servir saber esa área o ese espacio? Ya, lo que nos sirve a nosotros en ángulos es la medida. ¿Cómo se mide un ángulo? Se mide por una unidad, grados. ¿Ok? Entonces, recordemos entonces, el ángulo no es 20, no es 30, no es 50. El ángulo es una figura. ¿Y qué es el 20, qué es el 30, qué es el 50, el 90, el 120, si eso puso? Es la medida del ángulo. ¿Cuáles son los elementos que tiene nuestro ángulo? Son los lados y los vértices. En este caso, un vértice nada más tiene el ángulo, que sería el origen. Por eso acá está vértice O. Y lados tiene dos. Todo ángulo tiene dos lados. El lado de inicio, que en este caso es OA, y el lado final, que es OB. Acá le podríamos completar poniéndole lado inicial, lado final, si tú deseas, ¿no? Si hay otro, sí puede haber otro. Puede haber el ángulo, o el lado OC de repente, lo trazo por acá. OC, ya está. Ya no habría un solo ángulo, ya ahí se formarían varios ángulos, ¿verdad? Ya estamos. Entonces, ¿cuál es la notación? ¿Cómo yo denoto? ¿Cómo estoy llamando correctamente a mi ángulo? Cuando yo le pongo esta figurita que está acá, ¿si se dan cuenta? Esa figurita es como un ojo, ¿no? Como un ojito, o es como un ángulo, pero bien chiquitito. ¿Se dan cuenta? Si yo reduzco la figura que está a mi izquierda, la reduzco y me sale así chiquitito. Eso de ahí es la notación. Ángulo AOB. ¿Cómo se lee? Ángulo AOB. Hay otra forma también de llamarlo, chicos. Así, miren. A o B. Y sobre la O le pones como que una V volteada, pero más chiquitita. No una V normal que sería así, ¿no? Sino un poquito más abiertita. Así también se puede leer ángulo. O sea, de las dos formas es el ángulo AOB. Ahora, lo que nosotros vamos a, hoy día, de lo que vamos a hablar son de las características, de la medida. Cómo varía su medida y cómo se clasifica. Entonces, el ángulo se clasifica por la medida. También se clasifica por la posición.
ahorita lo vamos a ver. Pero lo que más me importa de un ángulo es su medida. Y esa medida, ¿cómo se determina? Bueno, se determina, uno fácil, lo podemos medir con el transportador, ¿no? Es que nosotros para geometría usamos los ángulos sexagesimales. La vuelta tiene 360 grados, la media vuelta tiene 180 grados, y el transportador nos ayuda bastante para hacer la medición exacta. Pero la medida, ¿cómo se representa? Con esta M minúscula y con este angulito. O sea, aparte de ponerle el angulito, le ponemos una M atrás. Ya cuando le ponemos esa M atrás, ya entendemos que nos está diciendo ángulo, la medida del ángulo. ¿Ok? Chicos, entonces para eso nos importa lo que son las medidas de los ángulos. ¿Ok? Acá le falta acá el gradito. ¿Qué le falta acá? El gradito. Recordemos, el ángulo tiene una unidad, que es el grado sexagesimal. Ya estamos. Ahora seguimos con la bisectriz. Antes de entrar a clasificación, vamos a ir por la bisectriz. ¿Qué cosa es una bisectriz? Una bisectriz es toda propiedad que posee un ángulo. Una bisectriz es un rayo. ¿Qué hace este rayo específicamente? Este rayo parte del vértice del ángulo y forma dos ángulos de igual medida. Por favor, apaguen su cámara, están saliendo. Ya. Dos ángulos de igual medida. En este caso van a ser phi y phi, ¿verdad? Ahora, este ángulo phi, claro que tiene una medida, puede ser 30, puede ser 40. Imaginemos que fuera 40, que parece más o menos un angulito de 40, o 30 de repente. Esos dos ángulos tienen la misma medida. ¿Cuál es la bisectriz? La bisectriz sería O X. ¿Cómo la representamos? Así, miren. OX, el rayito encima, porque un rayo se representa de esta forma. Cuando es segmento, ¿se acuerdan? Poníamos así, ¿no? A ver, y poníamos un segmentito, un rayito encima, pero siempre chico. En este caso es solamente lo mismo, pero con una flechita apuntando hacia el lado donde se extiende, hasta el infinito. Entonces, esto de acá sería bisectriz. Es la bisectriz. ¿Cuál es la bisectriz? O X. Ya está. A ver, un ejercicio. Un pequeño ejemplito. Si me dicen a mí que OB es bisectriz, me piden AYX. Aquí está O, A, B y C. Y esto vale 4X menos 10, y esto vale 50. ¿Cuánto vale X? A ver, 3, 2, 1, 0. ¿X vale? 10. 10. No. 15. 15. Ah, ya. Sí, De emoción. ya. La idea es que tú, dice igual es medida, igualo. Formulo mi ecuación. Igual medida, entonces este angulito tiene igual medida que este angulito. Entonces lo que voy a hacer es igualar 4x menos 10 es igual a 50. Paso a sumar, 4x vale 60 y x valdría, paso a dividir, 15. Ya está. 15 grados es mi ángulo. Perfecto, ese es el detalle. Donde den bisectrices, tú lo que tienes que hacer es formar una ecuación en este tipo de problemas, ¿no? A veces son problemas más analíticos donde solamente tienes que ponerle. Te dan la bisectriz y te dan que este vale beta. Y entonces el otro también vale beta. Solamente le pones el dato. El dato es muy importante para completar en un problema de ángulos. A ver, seguimos. Ahora sí vamos a entrar a clasificación, jóvenes. ¿Cómo se clasifican según su medida los ángulos? Esto está muy fácil, lo hemos visto desde, creo que desde tercero de primaria, segundo de primaria. En un ángulo agudo, es aquel cuyo ángulo, es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 90. Entonces nosotros vamos a plantearnos aquí una desigualdad, acá está bien. Una desigualdad es aquella que tiene símbolos de mayor y menor, no igual. Entonces, alfa, este de acá, puede ser cualquier valor que oscile entre 0 y 90, pero que no los toque. O sea, que sea mayor que 0
como dice acá, pero menor que 90. ¿El alfa puede ser 70? Sí, puede ser. ¿Puede ser 50? También puede ser. ¿Puede ser 89? Sí, también puede ser. Entonces, esa es la idea. El ángulo recto, bueno, solamente el ángulo recto tiene una medida. Es un ángulo muy, muy conocido, muy especial. ¿Cuánto mide? 90. Entonces, este vetita de acá es lo mismo que este angulito de acá. Se puede colocar, si quieres, el 90 encima, o si quieres, no lo puedes colocar, ya que se sobreentiende cuando un angulito tiene esta característica de un cuadradito donde debe estar el ángulo, ya se sobreentiende que vale 90. Entonces, cuando un ángulo vale 90 se llama ángulo recto. Muy bien, ahora nos vamos al ángulo obtuso. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? ¿Qué característica tiene? Cuando es mayor que 90, pero menor que 180. A ver un ejemplo, chicos. Denme unos ejemplos para colocar por acá. Ya, 95, 130, 100. 10, no, 100. Ah, ya, 100. 100. Perfecto. Todos ellos son mayores que 90, pero menores. 179, por ejemplo. También puede ser 179. Entonces ya, recordemos este de acá. ¿Qué era el ángulo obtuso? Un ángulo cuyo valor, cuya medida es mayor que 90, pero menor que 180. ¿Puede ser 180? No, ¿verdad? Acá yo le he añadido esto. En la teoría a veces no viene. Yo le he añadido esto de una vez porque a veces se nos olvida. No le prestamos tanta importancia a este ángulo que es súper importante. ¿Cómo se llama este angulito de acá? No tiene título. ¿Cómo se le llama? Ya hemos hecho agudo, recto, obtuso. ¿Cómo se le llamaría a este? ¿Ángulo? Llano. Llano, muy bien. ¿Qué es el ángulo llano? Es aquel, De que mide 80. exacto, la suma de la medida de sus ángulos de 180. En este caso, esto no vaya, esto no tiene que ir ni siquiera. Solo que yo lo he puesto ya que no encontraba un ejemplo exacto de un ángulo llano. No había uno vacío, entonces yo lo puse y dije, ah, pero yo lo dibujo. ¿Cuánto vale todo? 180. Listo. Esto podríamos tomarlo como ejemplo. Si yo sé que mis angulitos de acá adentro miden alfa, beta, teta y phi, ¿qué podría decir o qué ecuación podría lograr obtener? Alfa más beta más teta más pi es igual a 180. Perfecto. Ay, este me sale mal. Ya. Todo con graditos, ¿no? Acá se me ha olvidado de ponerle un gradito. Listo. Y en este caso, ¿cómo se llamaría este ángulo que está a la derecha? Este. O sea, la clasificación E. Ángulo. Vamos a ponerle ángulo de una vuelta. ¿Cuánto vale el ángulo de una vuelta? 300. Vamos a ver si me sale. Ahí, ya, más o menos. 360 grados, ya está. Todo esto vale 360 grados. Voy a borrar esto porque está listo. Ya está. Listo. Ya, chicos. En este caso, ¿cuál sería mi formulita? Alfa más beta más tita más phi más lambda igual a 360 grados. Creo que ese no es lambda. Disculpen. Ya está, chicos. Obtendría eso, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo de una vuelta? 360. Y el de media vuelta, o también llamado llano, o al revés, ¿no? Llano, también llamado de media vuelta, ¿vale? 180. Listo, chicos. Recordemos. Ya está. Ahora vamos a hacer la clasificación según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados tenemos dos. ¿Cuáles son? Los ángulos consecutivos, está en plural ángulos, y pueden ser 3, 4, 5.
pueden ser 2 también. Y los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos opuestos por el vértice sí solamente son 2, en pareja vienen. Los ángulos consecutivos, en cambio, como les decía, pueden ser 2 o más. ¿Qué es lo que tienen en valioso? ¿Cuál es la cualidad de los ángulos consecutivos? De que comparten un lado en común. Por ejemplo, estos dos laditos. O sea, a ver, si este fuera A, este es el origen, B, C y D. ¿Cuáles serían los lados comunes? Serían B y, bueno, el rayo O, C, ¿verdad? Ya está. ¿Los ángulos cuáles son? El ángulo AOB, el ángulo BOC, el ángulo COD. Hay 3 ángulos y hay 2 lados comunes. ¿Cuáles son? B, porque es el común, y OC, porque es el común. Entonces, ¿qué son ángulos consecutivos? Cuando uno está detrás de otro y comparten a su vez un lado. ¿Ok? Acá dice, y cada uno de ellos es adyacente. Adyacente significa al costado. O sea, uno está al costado del otro, compartiendo algo con él. A ver, ahora los ángulos opuestos por el vértice, ¿qué son? Son 2 ángulos que tienen el mismo vértice. Ahí está, pues. Acá está, miren. El mismo vértice, por ejemplo, O. También. Siempre los vértices me gusta ponerles O. Es lo más común. Y además, los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro en sentido contrario. Claro, bueno, porque un ángulo inicia, no tiene fin. Pero en este caso, como se han dado cuenta, acá, ¿de dónde salió esto? Eso sale de la prolongación. Acá está. ¿Y qué es una prolongación? Si yo tengo este de acá, mi rayo 1, su prolongación está por el otro lado, en sentido contrario, así. Para allá. Es también mi rayo 1, pero ya se convirtió en una recta. A mí me gusta decir que los ángulos opuestos por el vértice se forman cuando 2 rectas se chocan o se cruzan. Ahí está. Puede ser esa definición, 2 rectas cruzándose, o puede ser 2 rayos prolongándose. Es lo mismo, chicos. Esta o esta es igual. ¿Qué es lo que pasa acá con los ángulos opuestos por el vértice? Que tienen la misma medida por uno y por el otro lado. O sea, si esto vale 50, esto también vale 50. Profesora, yo también veo acá otro ángulo. Acá. Sí, exacto. Ahí también hay un ángulo. ¿Cuánto vale en este caso? 130, ¿no? Porque para completarme el llano, 50 le falta 130. Entonces, el opuesto también valdría 130. Muy bien. Lo del ángulo opuesto por el vértice, recordemos que los ángulos que están opuestos son iguales. Así sea de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Tenemos 2 casos. Y terminamos con la suma de las medidas. La suma de las medidas, a su vez, cuando tú tienes esa clasificación, genera algo más, que es el complemento. Nosotros estamos ya en tercero de secundaria, así que lo estamos haciendo de frente. En salones más pequeños, primero hacemos la suma de sus medidas, este de acá, y luego ya hacemos los problemas con suplemento y complemento. Pero acá lo tenemos que hacer junto, ya que estamos en la capacidad, chicos, de aprender este tema, este contenido. A ver, ángulos complementarios, ¿qué son? Son 2 ángulos, recuerda, pareja, 2, pareja. 2 ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 90. Allá. Entonces, en este caso, si es 90, es un ángulo recto. Eso, el gráfico ayuda un poquito a verlo. Cuando tú tienes un gráfico en la cabeza, a veces, ayuda a reconocer mejor. Entonces, tienes alfa y tienes beta. Allá. Si tengo alfa y tengo beta, la suma de los dos va a ser 90 graditos. Y parece, por mi figura, ¿no? Parece un ángulo recto. Perfecto. Entonces me ayuda más o menos a reconocer que esto es recto. Entonces, los ángulos complementarios suman 90 grados. Ejemplo, una pareja de ángulos que sumen 90 grados, 30 y 60. 40 y 50. Ya está. Uno es el complemento del otro. O sea, el complemento de 30, ¿quién es? 60. Ya que 30 más 60 es 90. El complemento de alfa, ¿quién es? Beta. Ya que alfa más beta me da 90.
¿El complemento de 40 quién es? 50. Ya que 40 más 50 me da 90. Ahora vamos a hablar del complemento de un ángulo. Justamente lo que les estoy diciendo, complemento de un ángulo. Ya. Una clasificación es los complementarios. Su suma es 90. ¿Pero qué es el complemento de un ángulo? Es la medida que le falta a ese ángulo para ser 90. Entonces, lo que tengo que hacer yo simplemente es restar, una resta. Esto de acá no es un menos, ya es como un puntito. Darle algo más oscuro. Como que un ejemplo. Por ejemplo, el complemento de 40. ¿Cómo hallo yo el complemento de 40? Fácil. Es lo que le falta un ángulo para ser igual a 90. Allá. Para ser igual a 90, le falta a mi 40. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Sí? 50. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hallar el complemento de un ángulo? Restarle ese ángulo al 90. Allá, a ver. Complemento de 80. ¿Cuánto sería? ¿Alguien? 10. 10. 10, muy bien. 90 menos 80, o sea, 10. Complemento de 15 medios. Según la definición, nomás no me resten. Según la definición, ¿cuánto sería? 90 menos 15 medios. 90 menos Perfecto, 90 menos 15 medios. Chicos, seguimos, ya hicimos el complemento, ahora vamos con suplemento. ¿Qué es el suplemento, chicos? lo que le falta a un ángulo para hacer Para hacer- 180. ¿Ya? ¿Y qué son ángulos suplementarios? Dos ángulos que quieren para hacer 180. Dos ángulos cuyas medidas suman. 180. Muy bien. Suma y 2. Dos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 180. O sea, 100 y 80 son suplementarios. Sí, porque suman 180. Ay, yo también. 50 más 50 más 40 más 40. ¿Son suplementarios? ¿Son suplementarios? Sí. ¿Sí? Porque suma 180 esto también, ¿no? Sí, ¿y hay dos nada más? No. No, pues, entonces, ¿son suplementarios? No. No. No, chicos. Este segundo ejemplito no es. Acordémonos que no es. ¿Por qué? Porque no hay dos, hay 4. Imagínense que yo ponga 20 más 20 más 20, 9 veces. ¿Son suplementarios? No, tampoco, porque hay 9. La idea es que haya solamente 2. Perfecto. Eso me lleva a lo que es el suplemento. Mis ángulos suplementarios tienen que sumar 180. ¿Qué cosa es mi suplemento? Es lo que le falta a un ángulo para hacer 180. Al igual que el complemento, ¿no? A ver, ¿cuánto es el suplemento de 20? Ah, es 180 menos 20. En este caso sí se puede restar fácil, sería 160. Uy. Ya, entonces, suplemento de un ángulo, acá estábamos justamente, sería suplemento de 30, por ejemplo, 180 menos 30, o sea, 150. Suplemento de alfa, 180 menos alfa. Suplemento de beta, 180 menos beta. Suplemento de 100, 180 menos 100. Si puedes calcularlo, lo calculas. Si no puedes calcularlo, está un poco así difícil, lo dejas ahí. Suplemento de alfa menos phi. Sería 180 menos alfa menos phi. Siempre con paréntesis. Recuerda, cuando hay dos términos, le pones paréntesis. Ya está.
Ahora ese teoremita. Acá estamos.